Bueno, continuamos conversando con Eduardo Piñate, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, además secretario ejecutivo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahora fíjate, quedamos con dos puntos. Uno, el de la política social. Tú ibas a hablar de la política social y también te dejaba la pregunta sobre el control de cambio. Si es cierto que si quitan el control de cambio, tumban a Maduro, como dijo Aristóbulo Isturi. Vamos a empezar por esa porque me respondas brevemente y nos metemos con la política social. Sí, no está planteado en este momento la eliminación del control de cambio. Pero la estabilidad del gobierno depende de eso. ¿La estabilidad? Del gobierno, que lo tumben o no, depende de eso. No, la estabilidad del gobierno depende de eso y de múltiples factores. Nosotros estamos enfrentando por la vía de las páginas, estas golpistas que elevan el dólar, ¿no? Una es Dollar Today, pero han surgido otras. Que se han dado, vivimos un proceso, yo diría casi que de liberalización del tipo de cambio no oficial, ilegal, ¿no? Y eso en algún momento se convirtió hasta en marcador de la economía. Yo creo que Sin embargo, el gobierno no cayó. ¿Tú no crees y el control de cambio lo que ha permitido, en todo caso, si con control de cambio ha pasado eso, entonces la pregunta o la reflexión orienta no es que el problema es de la economía venezolana, y mucho menos la estabilidad del gobierno tenga que ver con el control, con la existencia de demasiado control, sino que lo que hace falta sería controlar los elementos que han hecho que nuestro bolívar se deprecie, se desvalorice por la vía de la manipulación que no tiene nada que ver con ni con ninguna ley económica, ni con ninguna cuestión racional, sino por objetivos políticos, intereses políticos, ¿no? Ahora, todas las operaciones que se hacen en la calle, por ejemplo, tú vas a comprar un repuesto y te lo cobran a ese dólar. Sí, paralelo. Sí, es que por eso te hablo de la liberalización. Una panadería, Entonces la estabilidad del gobierno, que era la pregunta que tú me hacías, depende de eso, pero depende de múltiples factores. Un factor fundamental depende del nivel de compromiso y de empatía de nuestro pueblo con la revolución bolivariana y con el gobierno. Eso es lo que ha venido sustentando junto con múltiples factores. Yo creo que el presidente mi compañero Nicolás Maduro, le ha venido dando una conducción y en general el liderazgo fundamental de la revolución, la dirección nacional de la dirección de la revolución le ha venido dando, con Nicolás Maduro al frente, le ha venido dando una conducción acertada en este periodo de profunda agresión de todo tipo. Sin embargo, muchos estudios de opinión dicen que hay un 80% de rechazo a la gestión del presidente Maduro. Hay otros que dicen lo contrario. ¿No? Yo he visto otros que dicen que la gestión del presidente Maduro tiene un nivel importante de aceptación e incluso, ¿no?, le dan que si las elecciones fueran hoy, le darían la victoria al presidente Maduro. Vamos a ver qué dice un tuit por aquí, antes de meternos con la política social. ¿Puede decir en qué se equivocó el gobierno para que exista una hiperinflación y falta de efectivo circulante? Pregunta Bolívar Divisa. Que de paso también él dice por aquí, si le dijera que de cada 5 venezolanos, 4 quieren ir a elecciones, pero esos mismos 4 quieren otra alternativa que no sea Maduro, ¿usted lo creería? Yo creo que, bueno, sobre la segunda pregunta, ¿no?, que hace el compañero. 4 quieren ir a elecciones, bueno, pero eso se va a demostrar en las votaciones, ¿no? Bueno, claro, hay encuestas que dicen lo contrario. Entonces, a mí me parece que las encuestas, y más que las encuestas, la calle dicen eso, dan resultados determinados. Nosotros venimos de votos, son dos cosas distintas. Claro, es que nosotros venimos de 3 elecciones. El año pasado, en apenas 4 meses, menos de 5 meses, 3 elecciones en las cuales fueron victoriosas, victorias revolucionarias. Y eso determinó un cuadro político en el país y una presencia política de la revolución en el territorio muy importante, casi que hegemónica diríamos, en términos de gobernaciones, alcaldías, en términos de presencia territorial, ¿no?, y de dirección política en el territorio. Eso lo vamos a consolidar nosotros con las elecciones presidenciales. Esos resultados pareciera que desmienten a lo que pregunté, el que de cada 5 venezolanos, 4 van a votar, pero 4 quieren votar por una alternativa distinta. ¿Cuál sería esa alternativa? Yo no veo hasta este momento que estén venciendo. De todas maneras, nosotros no nos confiamos nunca, ni subestimamos a los otros.
sobre la otra pregunta que hacía el amigo, sobre en qué se equivocó el gobierno, yo no sé en qué se equivocó el gobierno. Yo tengo claro que la hiperinflación tiene un componente inducido muy grande, ¿no? Un componente inducido muy grande, y el déficit del billete efectivo tiene que ver con un contrabando que nos ha estado haciendo, y todo eso forma parte de una guerra. Por eso yo te hablaba al principio de distintas manifestaciones de la guerra económica. Aquí se habló de pasar un modelo rentista, un modelo productivo, y lo que se hizo fue profundizar el rentismo, y eso no es claro, culpa y esa es una batalla que tenemos planteada. Colombia, tú me dirías, la pregunta que le hacía, ¿en qué se equivocó el gobierno? Yo diría que en todo caso no tuvimos posibilidad o no hicimos en un momento dado las transformaciones económicas que debimos haber hecho, estructurales en la economía. Esta economía, la economía venezolana, tiene dos deficiencias estructurales que provienen del capitalismo. Uno, su carácter rentista, que creo que nadie duda de eso. ¿Okay? La absoluta dependencia de la renta petrolera, o casi absoluta dependencia de la renta petrolera. Y dos, su carácter monopolista. Grandes monopolios controlan todavía hoy la producción, la distribución y la importación de alimentos, y eso fijan los precios. Entonces, sobre esa fortaleza, estos grupos oligárquicos hacen la guerra económica, por supuesto, asociados estrechamente, ¿no?, al imperialismo. Pero ¿y el monopolio del Estado, por ejemplo? En la asignación de divisas, en las importaciones. Porque ha habido precisamente un traspaso de renta del Estado al sector monopolista. Es decir, el Estado ha sido un transmisor históricamente, eso no empezó con Chávez. Eso es así desde que comenzó la explotación petrolera en Venezuela. Una transferencia permanente de renta petrolera del Estado al sector privado, que por la vía de las importaciones vuelve al circuito internacional y se repite el ciclo. Ese es el ciclo que nosotros tenemos que romper, porque tenemos que impedir que se vuelva desarrollando la economía productiva, desarrollando la producción. Nosotros mañana, comienza la Expo Venezuela Productiva, y hay una producción, y hay grupos y empresas importantes del sector privado en este país que están produciendo. No es verdad que no tenemos ninguna producción, ¿no? Lo vamos a ver mañana a esas empresas privadas, muchísimas, expresadas en esa... Lo importante es el peso que sostengamos, hacer la pausa. Quedamos pendientes con la política social, pero también, y tiene que ver con el tema de la transferencia de renta, que es un asunto que incluso fue un planteamiento central de Chávez, transferir la renta petrolera a los sectores más necesitados. Sin embargo, hoy tenemos niveles de pobreza como nunca antes en muchos años en nuestro país. Hay un empobrecimiento de la población. Bueno, ahí vemos a la gente recogiendo basura en la calle. Bueno, eso de que como nunca antes es discutible. Bueno, que yo recuerde. Y tú y yo tenemos más o menos la misma edad, bueno, o sea que no es como nunca antes, y tenemos más o menos la misma experiencia. Pero lo que estamos viendo en la calle de gente comiendo la basura, eso no es cuento. Vamos a la pausa y lo hablamos. Ok. Ya venimos.